Señor, ven y obra un milagro. Para el ser humano, cuestiones y situaciones que son simplemente imposibles. Catástrofes naturales, imposibles de parar por más tecnología que haya. No sé si estuvieron viendo las noticias de que hubo un ciclón en Acapulco, en México, y esa playa paradisíaca, hermosa, prácticamente destruida el frente de la ciudad, el frente al mar, por este ciclón. Y nadie lo previó, previeron fuertes tormentas, pero de ninguna manera un ciclón. Hasta creo que estaban sin luz hasta ahora y había saqueos, había violencia, robos, un desastre. Dios tenga misericordia de esa ciudad y de esa gente sobre todo, ¿no? Entonces, por más tecnología que haya, hay cosas que a los hombres les es imposible, en este caso, de predecir. Y si lo supieran, lo que podrían hacer es evacuar la zona, pero más que eso no, porque la fuerza de la naturaleza se lleva todo por delante. Enfermedades imposibles de curar por más tratamientos que existan, relaciones imposibles de curar por más terapias que se hagan. Hay cosas, amigos y amigas, que taxativamente son imposibles para los hombres. Pero bien decimos que son imposibles ¿para quién? Para los hombres. Sin embargo, hay un poder que no es humano, que no es terrenal y que no todos pueden llegar a ver, y es el poder de Dios que transforma lo imposible en posible. Sin embargo, teniendo en cuenta que, como dice Jesús en Lucas 18, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, hay todavía situaciones y cuestiones, necesidades y milagros que no se han hecho posible. Si para Dios nada es imposible, ¿por qué hay situaciones que todavía pertenecen al ámbito de lo imposible, al menos para nosotros? ¿Por qué si hay un Dios que lo puede hacer posible, esas cuestiones siguen todavía en deuda, todavía no se hacen posibles? Y esta pregunta podría responderse a través de un relato que los voy a invitar a leer ahora, para que podamos aprender a ver al Dios de lo imposible. Así se va a llamar el mensaje del día de hoy. Vamos a leer Mateo 17, verso 14, y encontremos ahí 3 trabas, 3 obstáculos, 3 situaciones que impiden que lo imposible se vuelva posible. Dice la palabra del Señor. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces él cae en el fuego y muchas veces en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Tráiganme al muchacho. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Al espíritu, ¿no?, que estaba en el muchacho. Jesús le dijo: ¿por qué? Por vuestra poca fe, por su poca fe. Porque de cierto les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, le van a decir a este monte: pásate de aquí allá. ¿Y qué va a pasar? Se pasará y nada le será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Palabra del Señor, amigos y amigas. El texto que leímos cuenta que un padre vino a suplicar por su hijo que estaba sufriendo mucho. Y por supuesto, cuando hay un integrante de la familia que sufre, ¿qué pasa? Sufren todos. Por eso existe Alcohólicos Anónimos, pero también
para la familia de los alcohólicos anónimos. Por eso también existen organizaciones para las personas con adicción, pero también existen organizaciones para acompañar a la familia. Y lo primero que dicen las familias es, pero yo no soy el adicto en esta casa, pero yo no soy el alcohólico, pero créanme, le dicen los especialistas, que usted también está padeciendo esta situación. Entonces, cuando un ser querido sufre, toda la familia sufre. Este padre sufría a causa del hijo que tenía epilepsia. Claro, el texto lo explica de la manera que se explicaba en aquella época, ¿no? Por supuesto, en aquel entonces no había diagnóstico como los de hoy, ¿no? Uno puede, por ejemplo, hacerse una tomografía computada y pueden ver su cerebro en qué estado está. En aquella época no había diagnóstico como los de hoy. Y como vemos en la traducción de la Reina Valera, desde el año 1500 en adelante, a personas con estos síntomas se las llamaba lunáticas. Claro, le llamaban lunáticas porque en ese entonces se creía que, por ejemplo, cuando había luna llena, había algunas manifestaciones emocionales, espirituales, físicas en algunas personas. Entonces, por eso se los relacionaba, o que su comportamiento estaba subordinado a cómo estaba la luna en esos días donde les agarraban esos ataques. Hoy, por los síntomas que vemos descritos en el texto, lo más probable es que hablemos de un hijo no lunático, sino de un hijo epiléptico. Sufría de epilepsia y dice el texto que por eso sufría muchísimo este muchacho. Porque claro, al convulsionar ese muchacho, que lo que se creía que estaba siendo manifestado por algún espíritu o tenía la manifestación de algún espíritu que lo había poseído, cuando convulsionaba, a veces dice el texto que lo arrojaba o terminaba arrojado, terminaba tirado sobre ¿qué cosa? Sobre el fuego, y en otras ocasiones ¿sobre qué? Sobre el agua, ¿no? Entonces, ¿se imaginan el cuerpo de esa persona? ¿Se imaginan el cuerpo de ese muchacho con quemaduras en algunas partes de su cuerpo y también a punto de morir ahogado porque terminaba quizás en una fuente, en un estanque como los de aquella época, porque cuando convulsionaba sufría estas situaciones tan tristes y tan lamentables que ponían en riesgo su vida. Y obviamente habrán dejado secuelas físicas y mentales y emocionales en él. Por eso el papá viene desesperado, sabiendo acerca de Jesús, y dice el texto que se arrodilló delante de él, humilde, afligido, pidiendo misericordia por su muchacho. Entonces, cuando yo pienso en esto, vemos esta escena y uno la puede imaginar. Es increíble lo que un padre o una madre están dispuestos a hacer por un hijo, ¿verdad? No obstante, también es increíble que tantos padres busquen de manera equivocada o en algún momento de sus vidas empiecen a bajar los brazos creyendo que sus hijos ya no van a cambiar más. Porque son los padres los que a veces provocamos el milagro para nuestros hijos, ¿me entienden, amigos? A veces decimos que él venga, que ese hijo adicto llegue, que ese hijo busque la ayuda, cuando somos los padres los que tenemos que tomar esa iniciativa y conectar con Dios para que ese Dios pueda conectar con ese hijo que está perdido en las drogas, en las adicciones. Por eso a veces yo me encuentro en una encrucijada o en una confusión. A veces, amigos y amigas, yo siento una confusión del por qué muchos padres o muchas personas están buscando en lugares equivocados y no haciendo lo necesario y lo correcto por aquellas personas a las que quieren que les vaya bien. Tengo un hijo que está enfermo, ¿qué es lo que estás haciendo? Estoy haciendo esto y aquello. Y no quisiste o no pensaste en esforzarte para buscar de Dios de todas las maneras posibles para que tu hijo salga de esa situación. Y estamos viviendo esta crisis en el hogar y estoy haciendo esto y aquello y lo otro. ¿Y no pensaste poner a Dios en medio de esa situación? Entonces, a veces yo entro en confusión sobre a qué cosas y a quiénes acudimos nosotros en momentos de desesperación. Por eso me encanta la actitud de este padre que va
a donde está Jesús y se postra humildemente delante de él y le dice, esta es mi situación, este es mi hijo, soy el padre de este muchacho, vengo a dar la cara por él, vengo yo a ponerme por él. Quizás él no va a poder, quizás él no está en condiciones de venir, de postrarse, de mostrar la humildad necesaria para que vos hagas el milagro, pero yo soy el padre, él es mi sangre, yo vengo por él. Y quiero que hagas algo con él. Yo, amigos, a los padres que estamos acá en este lugar, ¿qué estamos dispuestos a hacer por nuestros hijos para que les vaya bien? ¿Cuánto estamos dispuestos a hacer para acercar a nuestros hijos a Dios? ¿Cuánto estamos dispuestos a dar la cara por nuestros hijos, a poner el cuerpo, a poner el alma? Y no solamente decir, yo os hago todas las mañanas, o yo hago esto por ustedes, yo los educo, yo les pongo el pan sobre la mesa. ¿Qué tanto estamos dispuestos a hacer para que nuestros hijos estén cerca de Dios o vivan un milagro de Dios? Entonces, si hay en este lugar alguna madre, algún padre, algún abuelo, alguna abuela, algún tío, alguna tía que vino a pedir por él, que vino a pedir por ella, yo te invito a que hagas como este padre, que no tuvo vergüenza, que puso la cara por él, que no pensó en el qué dirán, ni buscó en lugares equivocados, sino que fue a Cristo a pedir misericordia. Pedirle misericordia a Dios por tus hijos. Ahora, para responder a las primeras preguntas, o a la primera pregunta que formulé, del por qué a veces las cosas siguen siendo imposibles, dice el texto que Jesús trata a este padre como parte de una generación incrédula, ¿y qué más? Perversa. Y acá tenemos los dos primeros obstáculos de los tres que vamos a hablar, los dos primeros obstáculos para que lo imposible no se vuelva posible. Lo primero es la perversidad. Digan conmigo la perversidad. ¿Qué es la perversidad? Es la expresión de obrar con mucha maldad, haciéndolo de manera consciente y hasta disfrutando esa maldad que uno craneó en su cabeza. Voy a hacer esto, voy a hacer lo aquello, voy a hacer lo otro. Y lo lleva a cabo, y no solamente lo lleva a cabo, sino que hasta en ocasiones después se siente satisfecho. Por fin lo hice. Hice esta maldad. Y también dice el Señor, ustedes no reciben, ustedes no logran que lo imposible sea posible por la incredulidad. ¿Y qué es la incredulidad? Es la imposibilidad que tiene una persona de creer algo que no ve o que no está demostrado, que sin embargo otros lo vieron y otros lo experimentaron, pero esa persona es incapaz de creer, aunque todo el mundo le diga, pasó. Esa es la gente incrédula, que aunque todos los demás le estén diciendo, esto es, no lo van a poder creer. Entonces, la perversidad y la incredulidad son los dos primeros obstáculos para que uno llegue a que lo imposible sea posible. Y esto es lo que a este padre le impide recibir aquello en primera instancia, porque el Señor le dice, generación incrédula, se lo dice a él, le está diciendo, vos sos parte de toda una generación que es perversa y que es incrédula. Entonces, ya en esta tarde, amigos y amigas, sería bueno que pudiéramos revisar nuestra vida y si hay por lo menos algún grado de maldad en toda nuestra bondad, porque somos gente que hace cosas buenas, pero también yo conocí gente afuera de las iglesias y adentro de las iglesias que alguna vez pensaron, idearon e hicieron maldad contra otra persona. Y luego pedían un milagro, cuando en su vida, insisto, había mucha bondad. Había mucha bondad, había buenas cosas, había buenos valores, buenos principios que vinieron transmitidos de sus padres, que vinieron en el encuentro con Dios y se transformaron de gente perversa, malvada, que estaba, como dice Pablo, muertos en sus delitos y pecados, y luego su vida fueron transformadas, y luego pasaron de las malas obras de las tinieblas a las buenas obras de la luz. Pero aunque hay mucho de bondad, también hay un grado de maldad. Y la pregunta es, ¿dónde está? ¿Dónde estaba ese grado de maldad? ¿Dónde estaba ese rincón de maldad en la vida de este padre? Tenemos que preguntarnos, ¿dónde está ese grado de perversidad? Aunque sea pequeño o grande, yo no lo sé. ¿En qué lugar de nuestra vida está? Entonces debemos reconocer, amigos y amigas,
nuestros errores, nuestras faltas, el mal que hay en algunos rincones de nuestra existencia. ¿Qué es lo que hay en algún rincón de tu ser? En algún rincón de tu existencia hay orgullo, hay vanidad, hay soberbia, hay ira, hay venganza, hay murmuración, hay falta de perdón. ¿Qué es lo que hay en eso íntimo y reservado de tu vida? Algo de maldad había en ese papá. Algo, no lo estoy diciendo yo, Jesús le está diciendo, vos sos parte de una generación perversa. Hay algo en vos que debe ser transformado a bondad. Si lográs reconocerlo, amiga, amigo, y ponerlo con humildad ante Dios, vos vas a estar más cerca de tu milagro. Usted va a estar cerca de su milagro. Estaba cerca de lo posible, saliendo de lo imposible. ¿Me explico, amigos? Dejar esa maldad y esa perversidad. Pero también aparece acá la incredulidad. Y Jesús apela a la incredulidad. Cuando Jesús apela a la incredulidad, a mí, al leer el texto, me resulta difícil de conectar estas dos situaciones. Si el Padre trae al Hijo para que Jesús haga algo con él, ¿no está creyendo? ¿No está creyendo? Porque el Señor le dice, vos sos parte de una generación incrédula, pero Él está trayendo a Jesús, a su Hijo. ¿Por qué Él no está creyendo si finalmente está teniendo este acto? Parecería una contradicción. Si este Padre está ahí, ¿es porque cree? O esa es mi pregunta, ¿no? Y en realidad lo que puede estar pasando no es que está creyendo, sino que está, como dice el texto también, en una búsqueda angustiante y desesperada de soluciones donde Jesús aparece como una alternativa posible, una alternativa potable. Alguien le habrá dicho, mira, Jesús está haciendo estas cosas en otros lugares, en otras ciudades, y ahora va a pasar por nuestra ciudad. Entonces él habrá visto a Jesús como una alternativa, como una posibilidad de salud y salvación para la vida de su hijo. Entonces es probable que él no esté creyendo como debe, pero esté aprovechando la oportunidad de que Jesús pase por ahí y que Jesús sea la respuesta a este mal, aunque para él no crea que sea el único que lo puede sanar, el único que lo puede liberar. Quizás Jesús es una alternativa más, y eso puede ser el por qué Jesús le llama que es parte de una generación incrédula. Entonces, para que no haya incredulidad, debe haber una creencia, pero una creencia completa y total. No le puedo prender velas a cada santo, ¿me explico? De eso se trata. Yo no puedo creer que Jesús lo puede hacer, pero si Jesús no lo puede hacer, tengo este santo por acá. Pero si este santo no lo puede hacer, pongo una pancarta por acá, pongo un pasacalles a San Expedito, por las dudas, ¿no? Y ya desde ya vamos dándole gracias a cualquier santo y prendiéndole una vela a cualquier santo. No puedo hacer eso. Si yo verdaderamente creo, eso tiene que ser una creencia firme, comprometida, y una creencia verdadera solamente ¿en quién? En Dios, en Jesús, en nadie más que en Él. Y es posible que este padre sea parte de una generación incrédula porque habrá visto en Jesús una alternativa y no la alternativa. Entonces, si estás en esta noche, en esta tarde, en este lugar, es porque no necesitas nada más sino solamente a Jesús en tu vida, amigo y amiga. No necesitas nada más ni nadie más en tu vida. No necesitas para que tu vida tenga sentido, para que tus necesidades sean suplidas ahora y en el tiempo. No necesitas nada más que a Jesús. Con Jesús lo tenés todo, no te hace falta nada y podés vivir una vida y proyectar una vida adelante con todas las cosas que añores y deseas en tu corazón, en su tiempo, en su voluntad, porque Él va a hacer posible todas esas cosas. Entonces no necesitas la suerte, ni el azar, ni nada, solamente a nuestro Señor. Pero este padre fue a los discípulos de Jesús, dice el texto, y ellos no pudieron hacer nada. Entonces cuando los discípulos le preguntan al Señor, ¿por qué no pudimos hacer esto, Señor? ¿Por qué no pudimos hacer posible la liberación y la sanidad de este muchacho? El Señor le responde que la razón es su falta, su poca,
su falta de bien. Ese es el problema y ese es el tercer obstáculo. Digan conmigo, el tercer obstáculo es la poca fe. El primer obstáculo, ¿cuál fue? La perversidad, la maldad que a veces craneamos. El segundo obstáculo, la incredulidad. Y el tercero, la poca fe. Y este es el tercer obstáculo con el que nos encontramos. Entonces, aunque en los discípulos no hay perversidad quizás, no hay incredulidad, porque el Señor no les dice a ellos que son parte de la generación perversa y la generación incrédula. ¿Eso se lo dice a quién? Al Padre, lo acabamos de leer en el texto, no se lo dice a los discípulos, se lo dice al Padre. Cuando los discípulos van a Jesús y le preguntan, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos liberar al muchacho? Ahí Jesús le dice, por su falta de fe, por su poca fe. El problema de estos discípulos entonces era su poca fe. Quizás no había perversidad o incredulidad como en la vida del Padre, pero sí existía una incapacidad de creer totalmente en el milagro de Dios. La capacidad de creer de estos discípulos era desproporcional al milagro que se necesitaba. Es decir, yo puedo creer, tener fe para que el Señor me sane de una gripe, pero no tener fe para que el Señor me sane de artrosis, por ejemplo. ¿Me explico? Se requiere un grado de fe para una cosa y otro grado de fe para otra. Yo puedo creer que con el dinero que tengo en mi bolsillo puedo llegar y cubrir toda esta semana, pero ¿será que podré creer si con el mismo dinero puedo vivir todo un mes? Entonces, un grado de fe se necesita para vivir con ese dinero una semana. Y otro grado de fe se necesita para vivir con ese mismo dinero, al menos sabiendo que voy a tener ese dinero como base para vivir todo un mes. Entonces, hay grados y grados de fe. Es decir, yo puedo creer en cierta medida y adquirir, alcanzar algunas cosas, pero para otras quizás la fe no me alcance, la fe no me dé. Entonces, puedo creer que con ese mismo recurso que tengo puedo alcanzar más cosas, puedo llegar a creerlo, o mi fe alcanza hasta determinada proporción. Entonces, hay proporciones de fe que alcanzan para ciertas enfermedades, para ciertas crisis, para ciertos desafíos, pero no para todos. Y esto les pasó a los discípulos. Quizás tenían fe para hacer otros milagros, porque no era la primera vez que se enfrentaban a una situación en la que tenían que poner en juego su fe. Quizás las anteriores les habrá ido bien, pero en esta ocasión no les alcanzó la fe para sanar o liberar a un muchacho que estaba en esta condición que describimos al comienzo. Entonces tu fe muchas veces, amigo y amiga, será insuficiente para alcanzar cosas imposibles, ciertas cosas imposibles. Y eso, por ahí alguno me va a preguntar, ¿y cómo lo puedo solucionar, pastor? Dice el Señor que hay solución para eso. Para todo hay solución. ¿Amén, amigos? Para todo hay solución, hasta para la muerte, porque es el camino a la vida eterna. Pero ¿cómo puedo solucionar mi falta de fe? ¿Cuál es la respuesta del Señor? ¿Qué tienen que hacer? Orar y ayunar. Dos cosas pueden hacer. Dos cosas pueden hacer para revertir eso, y es orar y ayunar. Quizás entonces vos no sos una mala persona, no le haces mal a nadie. Es más, sos una persona honesta, solidaria, que no busca hacerle mal a nadie. Pero quiero decirte esta tarde que con eso no alcanza. Quizás te alcanzará para ciertas cosas, pero para otras necesitas creer, pero no en varias cosas a la vez. Dicen, creo en Jesús, pero por las dudas también creo en la Pachamama, en otras divinidades. Por las dudas le prendo una vela a otro santo. Yo creo en Dios que me puede ayudar, pero por la duda me juego un telequino.
cada tanto, para ayudarlo un poco a Dios, ¿no? Porque Dios capaz que estaba ocupado y de esta manera le doy una manito a Dios. Dios no necesita ninguna mano por el estilo. Entonces no podemos jugar a varias puntas, a 2 puntas, a 3 puntas, a 4 puntas, viendo a ver, de algún lado me voy a salvar. Con Dios no funciona así. Por eso Jesús le transmite la capacidad y la magnitud de lo que puede producir su fe, si al menos es como un grano de mostaza, dice el texto, con una hipérbole, con una exageración. Si ustedes tienen mínimo un grado de mostaza, ustedes podrían llegar a decir el monte, trasládate hasta allá. ¿Y qué va a pasar? El monte se trasladará. Si tienen por lo menos un grano de mostaza, ¿cuánto más podría hacerse realidad todo eso que es significativamente menor a traspasar un monte de un lado al otro? Y por eso le dice el Señor, cuando ustedes entiendan esto, nada les será imposible. Nada les será imposible. Voy concluyendo, amigos y amigas. Para llegar al milagro, al planteo del hombre, Jesús le recrimina incredulidad y maldad. Al planteo de los discípulos, Jesús le recrimina poca fe. Y el milagro no ocurría y no ocurrió por estas 3 cuestiones. Todos somos buenos, dijo un amigo mío, hasta que dejamos de serlo. Todos somos buenos hasta que las situaciones sacan lo peor de nosotros. Y cuando nos hicieron daño, nos dimos cuenta de que éramos vengativos. Y nunca había visto esa esfera de mi vida. Nunca había notado que podía transformar en esa persona en la que me transformé. Cuando las situaciones nos agobiaron, nos dimos cuenta del orgulloso que éramos. Porque nunca nos había faltado nada, pero cuando te faltó, te diste cuenta lo orgulloso que eras. Te diste cuenta lo vanidoso que eras. Te diste cuenta que no era sencillo pedir ayuda y reconocer delante de los demás. ¿Me podrías ayudar? ¿Podrías hacer esto por mí? Cuando recién la situación nos llevó a un agobio profundo, empezó a emerger esa maldad que había dentro de nosotros. Entonces esa maldad y otras muchas veces nos impiden ver los milagros hacerse posibles. Todos pensamos que somos creyentes, pero ser creyente a veces se torna en una gran dificultad, porque no creemos en quién debemos. Somos creyentes por naturaleza. Queremos creer en algo, ¿sí o no? Queremos creer en algo. Si un presidente o un candidato dice, yo voy a hacer esto y aquello, la gente hoy está creyendo porque tiene la necesidad de creer. Y darle el voto de confianza a alguien, pese a que los anteriores le fallaron, dice, voy a intentarlo de nuevo, porque es natural en el ser humano creer para salir adelante de sus realidades. Pero a veces ser creyentes se torna una dificultad porque ponemos nuestra confianza en las personas de carne y hueso como nosotros. Porque ponemos nuestra confianza y nuestra creencia en cosas que en vez de ayudar profundizan nuestras crisis. Porque, amigo y amiga, el azar, la suerte, los astros, las cartas, etcétera, 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 todo lo que a veces la gente trata de hacer para lograr otras cosas, quizás nos sigue metiendo en más y más crisis. Y hasta los cristianos creemos que con el grado de fe que tenemos alcanza para todo. Pero en algún momento nos damos cuenta de que no alcanza. Con esa fe no me alcanza para otras cosas. Y entonces preguntamos a Dios qué hacer y Él nos responde hasta que no ores lo suficiente, hasta que no ayunes lo suficiente, no vas a ver el milagro ese en tu vida. No vas a ver el milagro ese en tu familia. Hasta que no ores y ayunes y me busques lo suficiente, tu fe seguirá siendo insuficiente e incapaz de generarte ese milagro en tu vida. Hasta que no hagas una cadena de oración y ayuno por el milagro, en realidad no es por el milagro. ¿Saben por qué es el ayuno y la oración? ¿Por qué es?
No es por la sanidad de tu hijo, no es por esa enfermedad terminal. ¿Saben por qué es el ayuno y la oración que Jesús propone? Por la falta de fe. El problema no es la enfermedad. Si el Señor puede hacerlo todo nuevo, ¿verdad? El Señor puede hacer un riñón nuevo, el Señor puede calcificar los huesos descalcificados, nosotros lo hemos visto. El Señor puede hacer todas las cosas nuevas, hasta las muelas puede el Señor llenar de plomo. El Señor puede borrar esas cataratas que tenés en tus ojos ahora mismo. No hay problema con eso. El Señor es capaz de hacer eso y mucho más. Lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo porque nuestro Dios sigue haciendo milagros, prodigios y señales hoy en día y aún en el siglo XXI. Entonces, la oración y el ayuno no es por el milagro, no es por la persona, es por vos. Porque te falta fe para ver eso todavía. Es por vos, la búsqueda es por vos porque todavía sos incapaz de ver eso como posible en tu vida. Eso les pasó a los discípulos. Vayan y oren, hagan una cadena de oración, enciérrense, pídanle al pastor hasta que hay personas que me dicen, pastor, estoy desesperado. Yo no voy a creer que alguien está desesperado para cambiar su realidad hasta que me diga, pastor, ¿cómo podemos hacer para que a las 5 de la mañana, en pleno invierno, con 5 grados bajo cero, esté la iglesia abierta? Porque yo quiero venir a la iglesia a orar para provocar, Señor, un milagro en mi vida, en mi hijo, mi esposa, mi compañero, mi compañera. ¿Me explico, amigos? Entonces, ¿hasta qué punto vamos a estar comprometidos con esa ausencia de fe que tenemos en nuestra vida? Amigos, la historia de este padre y su hijo tienen un final feliz, como todos los finales en los que Jesús interviene. Por más dramático que sea el desenlace, por más que el desenlace no sea como vos esperás, el final es feliz. A la distancia y el tiempo lo vas a ver. Y este final lo relata mejor Lucas en el capítulo 9. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y uno no puede, al leer estas palabras, más que pensar en ese padre que lo intentó, que buscó de todas las maneras posibles, hasta llegar a darse cuenta de sus propios errores y empezar a abrazar a ese hijo como hace tiempo no lo hacía, intentando creer, intentando verificar que la enfermedad ya no estaba en él. Lágrimas de gozo, de gratitud, de alegría empiezan a recorrer las mejillas de este hombre, no sabemos cuántos años, porque ese muchacho al que vio sufrir por tanto tiempo, por tantos años, en condiciones así, quizás el rostro de su hijo ya no era el mismo. Las quemaduras lo habían vuelto alguien diferente al que una vez supo ser. Y las demás personas, testigos del milagro, quedan estupefactas ante esta escena dramática pero emotiva a la vez. Y seguramente se dibuja una vez más una sonrisa en el rostro del Señor, porque un enemigo más es vencido. Y todos aprendieron una lección. No hay imposibles para Dios cuando los hombres y las mujeres dejan atrás la maldad, la incredulidad y aumentan en oración y ayuno la capacidad de creer en que lo imposible puede ser posible. En este lugar, esta noche hay personas que han creído a pesar de los pronósticos adversos. Por eso yo quiero invitar a Sara y a Gaby que vengan aquí adelante, porque ellos creyeron con fe y Dios restauró su pareja, Dios restauró su matrimonio. Y ellos no tuvieron, pónganse acá atrás mío, porfa, y ellos no tuvieron reparos en contar lo que Dios había hecho en sus vidas. En este lugar hay personas como Azu, que creyeron en Dios y el Señor la sanó de su enfermedad. Y hoy Azu está entre nosotros acá compartiendo, alabando y adorando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Porque acá hay personas que perdieron seres queridos, como muchas otras personas que
perdieron seres queridos, que perdieron relaciones, que perdieron trabajos, que perdieron propiedades, que perdieron esto y perdieron aquello. Y el dolor más profundo, la pérdida de un ser querido. Pero aún en ese dolor, en esa desesperanza, Carolina está acá con nosotros porque encontró consuelo en nuestro Dios. Acá hay personas que hicieron un plan en sus vidas, trazaron un plan. Yo, cuando tenga los 18 años, voy a terminar secundaria, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. Y en algún momento del camino, algo pasó. Y esos planes que tanto abrazaron en su vida, que tanto quisieron, se fumó, desapareció, no pudieron lograrlo. Pero creyeron y se levantaron y hoy le ponen el cuerpo a nuevos desafíos como Brian, que está acá entre nosotros también. O también como Milagros y su familia, que creyeron y hoy tienen a Julieta, esa hermosa pequeña que nosotros vimos en las fotos, viviendo y viendo un milagro todos los días de su vida. Si Dios lo hizo con ellos, ¿no lo puede seguir haciendo? Él lo puede seguir haciendo. I close my eyes and colors fly. There's no hiding from your grace. I can't deny